Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Soy la alumna Marisol Alfaro Hernández de la Universidad Interamericana para el Desarrollo Campus Ciudad del Carmen. El día de hoy les voy a hablar en materia de derecho financiero sobre el presupuesto de egresos. Si bien nos hacemos la interrogante, ¿qué es el presupuesto de egresos? Pues bueno, este comprende las erogaciones por concepto de gasto corriente, inversiones física, inversión financiera, así como pagos de pasivo o deudas públicas y por concepto de responsabilidad patrimonial. A este presupuesto de egresos lo componen cuatro fases. Primero que nada, la iniciativa, la discusión, aprobación y ejecución. Bueno, este presupuesto de egresos, eh, el titular de este es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Bueno, este entrega a la Cámara de Diputados el presupuesto de egresos para su discusión y posteriormente aprobación. Ese documento, una vez entregado a la Cámara de Diputados, está integrado para la orientación, el destino y el tipo de gasto público federal. Bueno, ahora nos preguntamos, ¿qué es el gasto público? Estos son los recursos que requiere el gobierno para realizar sus funciones en proyectos para el bien de la sociedad. Algunos de los ejemplos que les voy a dar ahorita en el cual realizan este gasto público o más que nada es en lo que lo invierten, es en servicios educativos y de salud, infraestructura, carreteras y de vivienda, desarrollo del campo, generación de electricidad y de tecnología, también para garantizar la soberanía, la seguridad y justicia nacional, desarrollo de actividades legislativas, transferencias de recursos a los estados y municipios, apoyo de relaciones con otros países y mantenimiento de costos financieros de la deuda. Este presupuesto de egresos de la Federación contiene específicamente un monto y destino de los recursos que el gobierno requiere durante un ejercicio fiscal a lo largo de un año. Este año está normado, regulado mediante un periodo y ese periodo de aprobación en el cual los legisladores tienen un periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año. Cabe mencionar que este presupuesto de egresos está regido por principios constitucionales, en lo cual, primero que nada, nos basamos del artículo 74, fracción cuarta de la Constitución Federal, que dispone que es la facultad exclusiva de la Cámara de Diputados para examinar, discutir y aprobar anualmente el presupuesto de egresos, como antes lo mencioné, a través de principios de universalidad, principios de unidad, principios de especialidad. Bueno, si hablamos de principios de universalidad, estamos hablando que el presupuesto incluye de forma absoluta todas las previsiones de gastos contempladas para el gobierno federal para un ejercicio fiscal determinado. Bueno, ¿esto qué quiere decir? Que todas esas erogaciones del organismo público deben de estar contenidas en un solo documento, aun cuando se trate de alguna entidad pública no incorporada al régimen centralizado de gobierno. En el principio de unidad nos habla que de manera específica, por ningún motivo debe de haber de manera simultánea dos o más presupuestos. Existe uno solo. Ese presupuesto de egresos es el que contemplan las correspondientes partidas de gastos destinados al Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como a demás organismos públicos. En el principio de especialidad, nos señala que en el presupuesto no deben asentarse partidas en forma genérica o abstracta. Cada una que se programan deben de ser particular, de manera que permita conocer a detalle los objetivos, los tiempos y cantidades que se van a gastar en cada uno de los rubros. Bueno, este presupuesto por programas resulta ser el sistema técnico más adelantado que existe para racionalizar y optimizar el gasto público en beneficio de la sociedad, como antes lo mencioné, que lo utilizan para beneficio, en el cual primero que nada se enfocan en la educación, en la salud, en la seguridad, entre muchos otros. Bueno, para realizar esto, primero que nada tienen que elaborar un plan de trabajo en el que se planea la actividad con la descripción de manera detallada y precisa de las necesidades que en cierta área o materia experimente la sociedad y trazan los objetivos mediante los que deben satisfacer esa necesidad. También describen las actividades para realizar por el órgano público, estableciendo con precisión tiempo y movimiento. Así, a su vez, realizan una estimación en dinero de costos
de las actividades programadas para este ejercicio fiscal y efectúan una calendarización de las partidas presupuestales para fijar fechas adecuadas para su asignación. Cabe mencionar algo bien importante, que en esta ley de presupuesto de egresos debe publicarse en los medios informativos que sean legibles y exigibles para llevar a cabo una mejor transparencia de recursos. Bueno, ya entendiendo más a detalle qué es el presupuesto de egresos, ahora les voy a hablar de la estructura pragmática. Esta estructura pragmática es la que lo constituye en cuanto a la planeación de este presupuesto, en la cual nos habla sobre objetivos, misiones, metas, indicadores de desempeño. Cabe señalar que si bien hablamos de que estos principios constitucionales son los que norman este presupuesto de egresos, hablamos que partimos del artículo 27, en la cual establece que los presupuestos deben sujetarse a la estructura pragmática aprobada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Bueno, de acuerdo con el artículo 2, fracción 22 de la Ley Federal de Presupuestos y Responsabilidades Hacendarias, tenemos que es el conjunto de categorías y elementos pragmáticos ordenados en forma coherente, que si bien, primero que nada, va a definir las acciones de los ejecutores de gastos para alcanzar sus objetivos y metas de acuerdo con las políticas definidas en el Plan Nacional de Desarrollo, que es el PND, y en los programas y presupuestos. Así, ordena y clasifica las acciones de los ejecutores de gastos para delimitar aplicaciones del gasto. A su vez, nos va a permitir conocer el rendimiento esperado del uso de los recursos. Todo esto nos lleva a una transparencia. Bueno, estos elementos que componen esta estructura deben de ser de manera categórica en cuanto a elementos y acciones. Si hablamos de categorías, comprende la función, subfunción, el programa y la actividad institucional, el proyecto y entidad federativa. En elementos comprende la misión, los objetivos y las metas con base a indicadores de desarrollo y unidad responsable. Todo lo anterior en congruencia con el PND y con los programas sectoriales. Esas acciones son aquellas que promueven la igualdad entre mujeres y hombres y erradicación de violencia y cualquier otra discriminación. Bueno, pues esta estructura pragmática nos va a facilitar la vinculación de los programas de los ejecutores con el PND y los programas de dichos instrumentos derivan, e inclusive indicadores de desempeño con sus correspondientes metas anuales, diferenciando los indicadores y metas de las dependencias o entidades de aquellos que pertenecieren a sus unidades responsables. Bueno, en congruencia con lo que acabo de mencionar con anterioridad, y de acuerdo con el artículo 24 del reglamento de la Ley Federal de Presupuestos y Responsabilidades Hacendarias, la estructura programática conforme a la clasificación funcional y programática se compone de categorías, como bien lo mencioné antes, en el cual nos hablan sobre la función y subfunción, que ésta nos va a indicar y organizar las actividades que realizan los ejecutores de gastos en la consecuencia de los fines y objetivos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así también, conforme al clasificador emitido en términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, para a su vez llevar un programa. Esto es para efectos presupuestarios. En estos programas nos van a identificar que establecen las dependencias y entidades para el cumplimiento de sus funciones, en cuanto a políticas y objetivos institucionales conforme a sus atribuciones. Esta actividad institucional que nos menciona nos va a identificar las acciones de los ejecutores de gastos, vinculando estas con las atribuciones legales respectivas, en congruencia con las categorías de las funciones y programas que les corresponden. Todo esto nos va a llevar a un proyecto. Este proyecto es el que va a establecer las acciones que implican asignaciones presupuestarias para programas y proyectos de inversión en cuanto al registro de la cartera de inversión. Bueno, en el marco de este proceso hay una parte bien importante que es el Consejo Nacional de Armonización Contable, la CONAC. Este nos emite una clasificación funcional del gasto, el cual nos va a señalar objetivos de clasificación funcional del gasto. Este que nos pide, o más bien dicho, describen que permitan informar sobre la naturaleza de los servicios gubernamentales y la proporción del presupuesto que se destina a cada tipo de servicio. A su vez, conoce en qué medida las instituciones públicas cumplen con funciones económicas o sociales, facilitar el análisis a lo largo del tiempo según la finalidad y función.
También nos posibilita las comparaciones internacionales respecto a las funciones que desempeñan los gobiernos. Cuantificar la proporción que las instituciones públicas destinan a las áreas de servicios generales, económicas, sociales y a las transacciones asociadas a cada función. Bueno, pues todo eso tiene una finalidad, que el Gobierno de Desarrollo Social y Desarrollo Económico cuenta o realice 24 funciones y 101 subfunciones. Bueno, eso nos señala en el artículo 25, que es la estructura pragmática conforme a la clasificación funcional, que se compone de los elementos. Cabe mencionar que todo plan de desarrollo para lo que es la formulación y la estructura de lo que es el presupuesto de egresos debe contener una misión, un objetivo, una meta, un indicador de desempeño, lo que es la eficiencia, eficacia, economía, calidad y la unidad responsable. La misión les va a identificar los propósitos fundamentales que justifican la existencia de la dependencia o entidad para efectos programáticos, en la cual, mediante una visión integral de las atribuciones contenidas en la ley orgánica, jurídico o aplicado. Este objetivo se refiere a resultados o alcance esperado asociados a un programa en congruencia con el PND y los programas que de ésta deriven, el cual deben ser formulados de conformidad con las disposiciones que para tal efecto emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. La meta. Esta meta debe ser de manera clara, medible y precisa, en el cual la expresión cuantitativa del nivel de cumplimiento esperado del objetivo en un periodo determinado debe expresarse conforme a un indicador de desempeño. Este indicador de desempeño debe estar construido a partir de variables. Estas variables deben de ser cuantitativas y cualitativas, que proporcionan un medio sencillo y fiable para medir el cumplimiento de las metas establecidas, reflejar los cambios vinculados con las acciones del programa, dar seguimiento y evaluar los resultados. La eficiencia y eficacia. Bueno, eficacia nos va a medir la relación entre los bienes y servicios producidos y el impacto que genera, es decir, mide el grado de cumplimiento de los objetivos. Y la eficiencia, que no es lo mismo, nos va a medir la relación en la cantidad de los bienes y servicios generados por los insumos o recursos utilizados para su producción. La economía nos va a medir la capacidad para generar y movilizar adecuadamente los recursos financieros. En calidad, mide los atributos, propiedades o características que deben tener los bienes y servicios públicos generados en la atención de la población objetivo, vinculándose con la satisfacción del usuario beneficiario. Pues la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es la responsable o la unidad responsable que va a establecer la metodología para alinear indicadores a objetivos que describan los fines, propósitos, componentes y actividades del programa. Es quien va a dar seguimiento a la evaluación y a rendición de cuentas. Bueno, así también tenemos por último que, como bien lo mencioné al principio, esas disposiciones que norman la integración y elementos que conforman a través de principios y con apego a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que de ahí partimos en el artículo 74, fracción cuarta, en la cual la obligación del Ejecutivo Federal de remitir a la Cámara de Diputados a más tardar el 8 de septiembre de cada año el proyecto de presupuesto de egresos. También es regulado por la Ley Federal de Presupuestos y Responsabilidades Hacendarias, el reglamento de la Ley Federal de Presupuestos y Responsabilidades Hacendarias, Ley General de Contabilidad Gubernamental y así también la clasificación en función del gasto. Bueno, en este contexto les puedo decir que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público emite para el proceso de integración de proyectos de presupuesto de egresos de cada ejercicio fiscal el manual de programación y presupuesto, que tiene como objetivo principal guiar a las dependencias y entidades en la elaboración de sus anteproyectos de presupuestos y contiene diversas disposiciones y metodologías que resultan aplicables en distintas etapas del presupuesto. Bueno, pues esta integración presupuestaria en general contiene catálogos y relaciones administrativos, funcionales, programáticos, económicos. Tiene una extensa cartera de programas presupuestarios, matrices de indicadores para resultados, analíticos por clave presupuestaria, analíticas de claves de entidades, estrategia programática, misión, compromisos plurinominales. Todo esto nos lleva a dar como buenos resultados un buen presupuesto de egresos.
Bueno, pues de mi parte es todo. Soy la alumna Marisol Alfaro Hernández de la Universidad Interamericana para el Desarrollo Campus Ciudad del Carmen. Espero que el día de hoy les haya quedado un poco resueltas sus dudas sobre el presupuesto de egresos. Gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Soy la alumna Marisol Alfaro Hernández de la Universidad Interamericana para el Desarrollo Campus Ciudad del Carmen. El día de hoy les voy a hablar en materia de derecho financiero sobre el presupuesto de egresos. Si bien nos hacemos la interrogante, ¿qué es el presupuesto de egresos? Pues bueno, comprende las erogaciones por concepto de gasto corriente, inversiones física, inversión financiera, así como pagos de pasivo o deudas públicas y por concepto de responsabilidad patrimonial. A este presupuesto de egresos lo componen 4 fases. Primero que nada, la iniciativa, la discusión, aprobación y ejecución. Bueno, este presupuesto de egresos, el titular de es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Bueno, entrega a la Cámara de Diputados el presupuesto de egresos para su discusión y posteriormente aprobación. Este documento, una vez entregado a la Cámara de Diputados, está integrado para la orientación, el destino y el tipo de gasto público federal. Bueno, ahora nos preguntamos, ¿qué es el gasto público? Estos son los recursos que requiere el gobierno para realizar sus funciones en proyectos para el bien de la sociedad. Algunos de los ejemplos que les voy a dar ahorita en el cual realizan este gasto público o más que nada es en lo que lo invierten, es en servicios educativos y de salud, infraestructura, carreteras y de vivienda, desarrollo del campo, generación de electricidad y de tecnología, también para garantizar la soberanía, la seguridad y justicia nacional, desarrollo de actividades legislativas, transferencias de recursos a los estados y municipios, apoyo de relaciones con otros países y mantenimiento de costos financieros de la deuda. Este presupuesto de egresos de la Federación contiene específicamente un monto y destino de los recursos que el gobierno requiere durante un ejercicio fiscal a lo largo de un año. Este año está normado, regulado mediante un periodo, y ese periodo de aprobación en el cual los legisladores tienen un periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año. Cabe mencionar que este presupuesto de egresos está regido por principios constitucionales, en lo cual, primero que nada, nos basamos del artículo 74, fracción cuarta de la Constitución Federal, que dispone que es la facultad exclusiva de la Cámara de Diputados para examinar, discutir y aprobar anualmente el presupuesto de egresos, como antes lo mencioné, a través de principios de universalidad, principios de unidad, principios de especialidad. Bueno, si hablamos de principios de universalidad, estamos hablando que el presupuesto incluye de forma absoluta todas las previsiones de gastos contempladas para el gobierno federal para un ejercicio fiscal determinado. Bueno, ¿esto qué quiere decir? Que todas esas erogaciones del organismo público deben de estar contenidas en un solo documento, aun cuando se trate de alguna entidad pública no incorporada al régimen centralizado de gobierno. En el principio de unidad nos habla que de manera específica, por ningún motivo debe de haber de manera simultánea 2 o más presupuestos. Existe uno solo. Ese presupuesto de egresos es el que contemplan las correspondientes partidas de gastos destinados al Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como a demás organismos públicos. En el principio de especialidad, nos señala que en el presupuesto no deben asentarse partidas en forma genérica o abstracta. Cada una que se programan deben de ser particular, de manera que permita conocer a detalle los objetivos, los tiempos y cantidades que se van a gastar en cada uno de los rubros. Bueno, este presupuesto por programas resulta ser el sistema técnico más adelantado que existe para racionalizar y optimizar el gasto público en beneficio de la sociedad, como antes lo mencioné, que lo utilizan para beneficio, en el cual primero que nada se enfocan en la educación, en la salud, en la seguridad, entre muchos otros. Bueno, para realizar esto, primero que nada tienen que elaborar un plan de trabajo en el que se planea la actividad con la descripción de manera detallada y precisa de las necesidades que en cierta área o materia experimente la sociedad.
y trazan los objetivos mediante los que deben satisfacer esa necesidad. También describe las actividades para realizar por el órgano público, estableciendo con precisión tiempo y movimiento. Así, a su vez, realizan una estimación en dinero de costos de las actividades programadas para este ejercicio fiscal y efectúan una calendarización de las partidas presupuestales para fijar fechas adecuadas para su asignación. Cabe mencionar algo bien importante, que en esta ley de presupuesto de egresos debe publicarse en los medios informativos que sean legibles y exigibles para llevar a cabo una mejor transparencia de recursos. Bueno, ya entendiendo más a detalle qué es el presupuesto de egresos, ahora les voy a hablar de la estructura pragmática. Esta estructura pragmática es la que lo constituye en cuanto a la planeación de este presupuesto, en la cual nos habla sobre objetivos, misiones, metas, indicadores de desempeño. Cabe señalar que si bien hablamos de que estos principios constitucionales son los que norman este presupuesto de egresos, hablamos que partimos del artículo 27, en la cual establece que los presupuestos deben sujetarse a la estructura pragmática aprobada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Bueno, de acuerdo con el artículo 2, fracción 22 de la Ley Federal de Presupuestos y Responsabilidades Hacendarias, tenemos que es el conjunto de categorías y elementos pragmáticos ordenados en forma coherente, que si bien, primero que nada, va a definir las acciones de los ejecutores de gastos para alcanzar sus objetivos y metas de acuerdo con las políticas definidas en el Plan Nacional de Desarrollo, que es el PND, y en los programas y presupuestos. Así, ordena y clasifica las acciones de los ejecutores de gastos para delimitar aplicaciones del gasto. A su vez, nos va a permitir conocer el rendimiento esperado del uso de los recursos. Todo esto nos lleva a una transparencia. Bueno, estos elementos que componen esta estructura deben de ser de manera categórica en cuanto a elementos y acciones. Si hablamos de categorías, comprende la función, subfunción, el programa y la actividad institucional, el proyecto y entidad federativa. En elementos comprende la misión, los objetivos y las metas con base a indicadores de desarrollo y unidad responsable. Todo lo anterior en congruencia con el PND y con los programas sectoriales. Esas acciones son aquellas que promueven la igualdad entre mujeres y hombres y erradicación de violencia y cualquier otra discriminación. Bueno, pues esta estructura pragmática nos va a facilitar la vinculación de los programas de los ejecutores con el PND y los programas de dichos instrumentos derivan, e inclusive indicadores de desempeño con sus correspondientes metas anuales, diferenciando los indicadores y metas de las dependencias o entidades de aquellos que pertenecieren a sus unidades responsables. Bueno, en congruencia con lo que acabo de mencionar con anterioridad, y de acuerdo con el artículo 24 del reglamento de la Ley Federal de Presupuestos y Responsabilidades Hacendarias, la estructura programática conforme a la clasificación funcional y programática se compone de categorías, como bien lo mencioné antes, en el cual nos hablan sobre la función y subfunción, que ésta nos va a indicar y organizar las actividades que realizan los ejecutores de gastos en la consecuencia de los fines objetivos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así también, conforme al clasificador emitido en términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, para a su vez llevar un programa. Esto es para efectos presupuestarios. En estos programas nos van a identificar que establecen las dependencias y entidades para el cumplimiento de sus funciones, en cuanto a políticas y objetivos institucionales conforme a sus atribuciones. Esta actividad institucional que nos menciona nos va a identificar las acciones de los ejecutores de gastos, vinculando estas con las atribuciones legales respectivas, en congruencia con las categorías de las funciones y programas que les corresponden. Todo esto nos va a llevar a un proyecto. Este proyecto es el que va a establecer las acciones que implican asignaciones presupuestarias para programas y proyectos de inversión en cuanto al registro de la cartera de inversión. Bueno, en el marco de este proceso hay una parte bien importante que es el Consejo Nacional de Armonización Contable, la CONAC. Este nos emite una clasificación funcional del gasto, el cual nos va a señalar objetivos de clasificación funcional del gasto. Este que nos pide, o más bien dicho, describen que permitan informar sobre la naturaleza de los servicios gubernamentales y la proporción del presupuesto que se destina a cada tipo de servicio. A su vez,
Conoce en qué medida las instituciones públicas cumplen con funciones económicas o sociales. Facilitar el análisis a lo largo del tiempo según la finalidad y función. También nos posibilita las comparaciones internacionales respecto a las funciones que desempeñan los gobiernos. Cuantificar la proporción que las instituciones públicas destinan a las áreas de servicios generales, económicas, sociales y a las transacciones asociadas a cada función. Bueno, pues todo eso tiene una finalidad, que el Gobierno de Desarrollo Social y Desarrollo Económico cuenta o realice 24 funciones y 101 subfunciones. Bueno, eso nos señala en el artículo 25, que es la estructura pragmática conforme a la clasificación funcional, que se compone de los elementos. Cabe mencionar que todo plan de desarrollo para lo que es la formulación y la estructura de lo que es el presupuesto de egresos debe contener una misión, un objetivo, una meta, un indicador de desempeño, lo que es la eficiencia, eficacia, economía, calidad y la unidad responsable. La misión les va a identificar los propósitos fundamentales que justifican la existencia de la dependencia o entidad para efectos programáticos, en la cual, mediante una visión integral, las atribuciones contenidas en la ley orgánica, jurídico o aplicado. Este objetivo se refiere a resultados o alcance esperado asociados a un programa en congruencia con el PND y los programas que de ésta deriven, el cual deben ser formulados de conformidad con las disposiciones que para tal efecto emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. La meta. Esta meta debe ser de manera clara, medible y precisa, en el cual la expresión cuantitativa del nivel de cumplimiento esperado del objetivo en un periodo determinado debe expresarse conforme a un indicador de desempeño. Este indicador de desempeño debe estar construido a partir de variables. Estas variables deben de ser cuantitativas y cualitativas, que proporcionan un medio sencillo y fiable para medir el cumplimiento de las metas establecidas, reflejar los cambios vinculados con las acciones del programa, dar seguimiento y evaluar los resultados. La eficiencia y eficacia. Bueno, eficacia nos va a medir la relación entre los bienes y servicios producidos y el impacto que genera, es decir, mide el grado de cumplimiento de los objetivos. Y la eficiencia, que no es lo mismo, nos va a medir la relación en la cantidad de los bienes y servicios generados por los insumos o recursos utilizados para su producción. La economía nos va a medir la capacidad para generar y movilizar adecuadamente los recursos financieros. En calidad, mide los atributos, propiedades o características que deben tener los bienes y servicios públicos generados en la atención de la población objetivo, vinculándose con la satisfacción del usuario beneficiario. Pues la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es la responsable o la unidad responsable que va a establecer la metodología para alinear indicadores a objetivos que describan los fines, propósitos, componentes y actividades del programa. Es quien va a dar seguimiento a la evaluación y a rendición de cuentas. Bueno, así también tenemos por último que, como bien lo mencioné al principio, esas disposiciones que norman la integración y elementos que conforman a través de principios y con apego a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que de ahí partimos en el artículo 74, fracción cuarta, en la cual la obligación del Ejecutivo Federal de remitir a la Cámara de Diputados a más tardar el 8 de septiembre de cada año el proyecto de presupuesto de egresos. También es regulado por la Ley Federal de Presupuestos y Responsabilidades Hacendarias, el reglamento de la Ley Federal de Presupuestos y Responsabilidades Hacendarias, Ley General de Contabilidad Gubernamental y así también en la clasificación en función del gasto. Bueno, en este contexto les puedo decir que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público emite para el proceso de integración de proyectos de presupuesto de egresos de cada ejercicio fiscal el manual de programación y presupuesto, que tiene como objetivo principal guiar a las dependencias y entidades en la elaboración de sus anteproyectos de presupuestos y contiene diversas disposiciones y metodologías que resultan aplicables en distintas etapas del presupuesto. Bueno, pues esta integración presupuestaria en general contiene catálogos y relaciones administrativos, funcionales, programáticos y económicos. Tiene una extensa cartera de programas presupuestarios, matrices de indicadores para resultados, analíticos por clave presupuestaria, analíticas de claves de entidades,
estrategia programática, misión, compromisos gubernamentales. Todo esto nos lleva a dar como buenos resultados un buen presupuesto de egresos. Bueno, pues de mi parte es todo. Soy la alumna Marisol Alfaro Hernández de la Universidad Interamericana para el Desarrollo Campus Ciudad del Carmen. Espero que el día de hoy les haya quedado un poco resueltas sus dudas sobre el presupuesto de egresos. Gracias.